Bien, vamos a continuar con la historia de la iglesia. Esta sería nuestra 15ª conferencia al respecto y hoy voy a tratar el tema la condición actual de la iglesia. Ese va a ser nuestro 15º tema dentro de la serie La historia de la iglesia. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado de adoración. Gracias, Señor, porque tenemos tu paz en nuestro corazón. Sabemos que tú estás haciendo algo hermoso y nosotros lo reconocemos que viene del mismo trono de Dios. Que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Bien, ya estamos a punto de terminar esta serie. Ya vimos cómo inició la iglesia desde el libro de los Hechos, cómo se fue desarrollando, cómo entró en una vida poderosa en el primer siglo, después se fue decayendo, entraron hombres no nacidos de nuevo a la iglesia, se empezó a venir abajo, transcurren entre 800 a 900 años en el que la iglesia se vino abajo totalmente, cerraron la Biblia. Pero Dios siempre tiene gente fiel. ¿Cuántos fieles hay aquí? Gente que ama a Dios, gente que busca la palabra de Dios. Y es así como hemos estudiado ya la vida de varios de los reformadores. No todos, son muchísimos y no acabaríamos. Y mencioné solamente tal vez los que dejaron mayor huella, pero hubo otros que, bueno, Dios les va a recompensar. Ellos yo sé que no anhelan que uno los mencione, pero es gente que dejó allí una huella imborrable dentro del cristianismo. Y bueno, vino la Reforma, la iglesia se renovó, hoy disfrutamos mucho de lo que estos hombres hicieron, pero ¿cuál es la condición actual de la iglesia que una vez fue reformada? Ese es el tema que nos va a ocupar en esta noche. Miren, los países que abrazaron la Reforma, ellos establecieron leyes. ¿Alguien está haciendo un ruido? Allí sí, por favor. Es que se oye bien clarito. Algo están, una pluma o algo están haciendo. Decía que los países que abrazaron la Reforma establecieron leyes en los países donde ellos eran originarios, leyes y principios que sacaron de la Biblia, principios que los rigieron por muchos años. Y la mayoría de esos países que abrazaron la Reforma, hoy se les conoce como el primer mundo. Es decir, algo sucedió, vino una bendición extraordinaria sobre esos países. De tal manera que vemos sobre todo muchos europeos como Alemania, Escocia, Inglaterra, Suiza, Suecia, Holanda, Australia, en otro continente, los Estados Unidos, aquí muy cerca de nosotros, Canadá. Y fíjense, hay un contraste muy especial en cuanto a los países que abrazaron el catolicismo. Curiosamente, son los más atrasados, fíjense. ¿Por qué creen ustedes? La razón es porque los países que hoy llamamos primer mundo, ellos basaron todas sus leyes, sus códigos, sus constituciones en la palabra de Dios. Y de ahí es que ellos hicieron algo muy sólido. América Latina fue colonizada por los españoles, nosotros sabemos eso. Por los españoles católicos esto fue a filo de espada. Aunque hubo algunos cristianos de la Reforma que llegaron a Brasil, Venezuela, Costa Rica. En México la primera iglesia cristiana no tiene más de 120 años, fíjense. Es decir, somos relativamente jóvenes. Aquí en Guadalajara, en Avenida Alcalde, creo que es Garibaldi, está lo que fue la primera iglesia cristiana aquí en Guadalajara. Fue una iglesia presbiteriana. Todos pueden ir a visitarlo, ahorita parece un museo, está muy chiquita, cabrán no sé, 80, 100 personas. Pero en el siglo XX, en sus inicios, llegaron a México los traductores Wycliffe, que ¿se acuerdan de John Wycliffe, que fue el que tradujo la Biblia? Un hombre que amaba la palabra de Dios. Después hicieron una organización que se llamó los traductores Wycliffe, y estos llegaron al sureste de México, lo que es Tabasco,
Cancún, Quintana Roo, todo eso allá en el sureste de México, y estos fueron avalados por el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, y ellos llegaron para alfabetizar a la gente de esa región. Pero la condición que pusieron, muy inteligentemente, la condición que pusieron los traductores Wycliffe fue que ellos iban a ayudar a alfabetizar a los indígenas y a mucha gente, pero con la Biblia. Entonces Lázaro Cárdenas dijo, sí, no le hace que sea la Biblia, con tal de que pues les enseñen a leer y escribir. Y eso produjo que, escúcheme bien, en la actualidad, hoy, haya millones de cristianos allá en el sureste. Es donde más cristianos hay. Todo lo que es Chiapas, Tabasco, es donde más cristianos hay. En el norte de nuestra república, acá hacia los Estados Unidos, también hay muchos millones de cristianos. Pues la influencia, ¿sí? Han llegado muchos misioneros de los Estados Unidos. Se calcula que México tiene entre 15 a 20 millones de cristianos de la Biblia. Porque si tú le preguntas a Juan Sin Miedo, que anda allá afuera, ¿tú eres cristiano? Te va a decir que sí. Es más, pregúntale al diablo que si es cristiano, te va a decir que sí. No, yo estoy diciendo cristianos nacidos de nuevo, que tienen la Biblia como su libro fundamental. Entonces, fíjense qué cosas. En el centro del país, que es donde nosotros estamos, aquí en el occidente, pero en la zona centro, es donde menos cristianos hay. El catolicismo es muy fuerte. La ignorancia, por lo tanto, es fuertísima. La ignorancia respecto a Dios. Todo lo que es Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, son los estados que menos cristianos tienen, fíjense. Aquí Guadalajara, que es una ciudad, un estado de millones, si llegamos a 50,000, 60,000, son muchísimos. Aquí se calcula que hay 500 iglesias cristianas y el 90% son de entre 80 a 100 personas, imagínense. Entonces hay mucho trabajo que hacer, ¿no creen? Entonces la iglesia reformada en general ya tiene más de 400 años. Es decir, que ya pasaron unos añitos. La pregunta es, ¿cómo está ahora la iglesia renovada? La iglesia reformada, de donde provenimos nosotros. ¿Cuál es su condición espiritual? Pregunta, ¿se ha guardado fiel al evangelio? Esas preguntas están difíciles de contestar, porque si bien los Estados Unidos, que fue el país evangelizador en los últimos 100 años de todo el mundo, fíjense, la realidad es que su condición es lamentable. Los países que hoy llamamos primer mundo, algo está pasando. Están dejando sus raíces, están dejando la palabra de Dios. Hoy en algunos de esos países que han sido infiltrados en los congresos, han cambiado las constituciones, han hecho iniciativas de ley, algunos políticos que no son cristianos y de alguna manera se han infiltrado y la gente les ha seguido. Y en esos países llamados del primer mundo, que fueron otrora cristianos, pero de la palabra, hoy han legalizado el aborto, el divorcio. Hay matrimonios de homosexuales y lesbianas, como en Inglaterra, donde nació John Wycliffe, donde nacieron varios de los reformadores. Y bueno, hoy existe un materialismo, se han vuelto materialistas. El Dios dinero es tan socorrido en esos países. En Estados Unidos, ahorita hay una condición tan lamentable. Yo acabo de regresar de allá y me doy cuenta. Llega uno así con el corazón todo contrito porque su condición espiritual es terrible. Hay iglesias, hay ahorita una tendencia que es horrible, de una secularización de la iglesia. Ya no es la palabra de Dios la que está dirigiendo las vidas de muchos. Ahora son los motivadores, son predicaciones de motivadores. No se pueden llamar predicaciones, son palabras bonitas, el evangelio de la prosperidad, pero está todo lo que da. Entonces su condición
Es terrible. Ahora a los predicadores que van a otros países les dicen: no digas pecado, no menciones adulterio, no menciones homosexuales. ¿Sí? Hay una camada de predicadores que no son predicadores, yo les digo motivadores, porque compiten con Cornejo y todos esos motivadores. Y lo terrible es que la iglesia, al dejar la palabra de Dios, se pierden en el mar de la inseguridad, en el mar de las filosofías, y no saben ni qué están haciendo aquí. Sus vidas no tienen propósito. Si ustedes vieran cómo viven los cristianos, no todos por supuesto, siempre hay un remanente fiel, pero si ustedes vieran cómo están tan afanados, cambian a Dios por las riquezas, es una tristeza horripilante. Hay muchos ministros amantes del dinero, cantantes que son un desastre. Se ha hecho un gran negocio con el evangelio. Hoy se cobran las entradas a los eventos, se venden los milagros por $20. Yo pacte con Dios y oramos y Dios le va a sanar, le va a hacer el milagro. La música no se diga. La Biblia, miren, ahora hay Biblia del adorador, Biblia del ministro, Biblia de la mujer, Biblia del hombre. No le extrañe si sale una Biblia de los homosexuales. No le extrañe si sale una Biblia de... todo es por negocio. ¿Cómo que la Biblia del ministro? ¿Que no es la misma? ¿Cómo que la Biblia del adorador? Es puro negocio. Se ha vuelto esto algo terrible. Fíjense, hoy tienen que pagar regalías, sobre todo eso es en los Estados Unidos, si tú cantas alabanzas de otros. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en los Estados Unidos y cantamos una alabanza de algún cantante que anda por ahí viajando, vendiendo su talento, tú tienes que pagar por ley, tienes que pagar regalías, imagínate. Y tienes que llevar una contabilidad. Menos más que aberraciones hemos entrado. Todo se ha vuelto un negocio horrible. Las librerías cristianas ni se digan. Miren, yo entré en una en Dallas. Yo creo que era más grande que este auditorio, donde metemos 2,000 personas. Era más grande. Pero miren, ya no más falta que haya ropa interior con versículos. Es impresionante la basura que está allí en esas librerías. Y la Biblia la tiene ahí por un ladito, pero por acá es una mercadotecnia impresionante. Es horrible, fíjate, allá en los Estados Unidos tú no puedes reprender a nadie. Los pastores no pueden disciplinar a nadie, mucho menos exponerlo públicamente, porque te demandan y te sacan millones de dólares. Hay pastores que han tenido que comprar seguros contra las demandas. Si estuviéramos allá, los que asistieran aquí ya fueran ricos, porque yo sí los traigo ya se hubieran hecho ricos y yo me hubieran dejado en la calle de tantas demandas. Yo a veces me he preguntado por qué es que casi todos los predicadores se van a los Estados Unidos. ¿No será porque quieren hacer de suyas y allá se hacen intocables? Allá, de veras, nadie les puede decir nada. Tú dices algo y luego te llega una demanda, $700,000, órale, $1,000,000. Es horrible. Hoy se ha hecho a un lado la Biblia. Hoy se lee más un libro que se ha hecho famosísimo, 40 días con propósito. Se lee más que la Biblia. Alguien me decía, oye, ¿y el 41? ¿Y el día 41? ¿Y el 42? Pues no sé, habrá que inventar otros 40. Hoy hay libros que hablan de sistemas como el G12, que es un contento, que ha sido un súper negocio para los que inventaron ese sistema. Y la Biblia ya no la abren. Ha quedado como un libro sellado. El secularismo, es decir, las filosofías humanas han invadido la iglesia. Y resulta que ahora el mundo es la luz de la iglesia. Hace rato yo le decía a una persona, mira, a veces me dan ganas de juntar, no sé cómo le haría para juntarles el pasaje a cada uno de ustedes para llevarlos aquí cerquita, aquí a los Estados Unidos, para que vean cómo están las iglesias. Yo sé que muchos se asustarían. ¿Y qué es esto? ¿Es un club? ¿Es un cabaret? ¿O qué es? No, espérame, es una iglesia. Es una cosa horripilante.
Los reformadores de antaño decían que la iglesia era como un hospital para los pecadores, donde ellos recibían sanidad para su alma. Hoy parece que es un nido de aves de rapiña. Hoy parece que es un nido de ambiciosos, de gente que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Hoy estamos infiltrados con toda clase de personas. Hoy hasta el mundo manipula ya a los cantantes cristianos, como Sony y algunas otras compañías que firman a los cantantes cristianos por contratos jugosos. Y ahora ya un amigo mío que Alejandro Alonso, ustedes lo conocen, ahora que andaba ahí en California, me habló por teléfono y me dijo: mira, Chuy, me fueron a ofrecer un contrato de esas empresas seculares y me dijeron: wow, qué canciones tan bonitas, qué melodías, y tienes una voz espectacular y además toca la guitarra muy bonito. Y le dicen: mira, te ofrecemos un contrato, pero le ofrecían la millonada. Dice: pero donde dice Jesús, quítale, donde dice Jesús o donde dice Dios. Porque ya ves que nosotros decimos, por ejemplo, Señor, nosotros decimos: Jesús, te amo con todo mi corazón. Entonces, si le quitas Jesús, pues ya se interpreta, un homosexual va a oír eso y dice: ay, y le va a cantar a su amor. Entonces le dice él, les contesta: por ningún peso, ningún dólar, yo jamás me vendería de esa manera. Jamás quitaría el nombre de Jesús y el nombre de Dios de mis canciones. Yo le dije, y miren, yo respiré hondo así, así como descansando, porque hoy parece que es la tendencia. Porque la lana, hermanos, esa puede pervertir y corromper. Entonces hoy la iglesia parece un refugio de aves de rapiña, y en muchos casos empezando por el pastor. No le pague, pastor. Infieles, manipuladores, les encanta el protagonismo. Ladrones, mentirosos. ¿Sabe qué me dijo un joven que hablé con él ahora que estaba ahí en California? Me dijo: pastor, fíjate que yo era el director de alabanza de un ministerio conocidísimo. En este caso me lo voy a reservar, porque como no tengo la evidencia así contundente, no puedo decirlo. Y dice: fíjate que era tanta la presión que ejercía este líder que uno de sus pastores se suicidó. Yo le dije: no, me estás cotorreando. No, pastor, te estoy diciendo la verdad. Y yo estaba considerando seriamente antes de eso salirme de esa iglesia. Cuando sucede eso, yo voy con el pastor y le digo: pastor, yo quiero salir de la iglesia porque siento que Dios tiene algo para mí, quiero irme a California. Él estaba en Miami. Dice: bendígame, pastor. Y fíjate lo que le dijo el pastor. Le dijo: no te bendigo, al contrario, en este momento invoco un espíritu de muerte sobre ti, que te mueras y que te vaya mal, porque te rebelas contra mí, que soy el siervo de Dios. Esos son chamanes, son brujos metidos dentro de la iglesia. Cuando me dijo eso, el muchacho estaba llorando. Yo le dije: ¿cómo? ¿Cuánto hace de eso? Hace 2 años, me dijo. ¿Y cómo estás ahora? Mal. Todo me sale mal, pastor, siento como algo. Le digo: no, eso opera porque tú lo has creído. Yo sé que aquí puede haber gente que ha sido maldecida por uno de estos malandrines del evangelio, pero sabes una cosa, no le creas. La bendición de Dios está sobre ti. ¿Cómo Dios va a maldecir a uno de sus hijos así? Pero estos desafortunados, me medí ahora, esos hacen a las ovejas pedazos. ¿Y saben una cosa? No. Hoy, en nombre de la misericordia y de la gracia, se tolera todo. Todo se vale dentro de la iglesia. Y cuidado, no los toque, no les toque sus becerros de oro, porque pegan el grito en el cielo. Un día les voy a leer todos los correos que me están entrando por decir estas cosas. Pero ¿saben una cosa? A mí no me interesa. Porque un día Dios me va a llamar a cuentas y me va a decir, y me va a pedir cuentas, y yo quiero darle buenas cuentas. Yo no quiero traicionar el evangelio por unas 30 monedas de plata. Nadie dice nada, y quien trata de decir algo lo tachan
de legalista. Fíjate, ahora resulta, fíjate cómo han ido cambiando los términos. Antes legalista era aquel religioso, hipócrita, mentiroso, que se disfrazaba de cristiano y le daba un énfasis a lo externo, el vestido, leer 20 capítulos, puras cosas externas. Eso era el legalista, aquel que andaba así, como con la ley, ¿verdad?, en la mano. Eso era un legalista por muchos años. Hoy legalista es querer ser obediente a la Biblia, fíjate nomás. A mí me dicen que yo soy legalista. ¿Cómo ven? Claro, si alguien escucha, nunca me ha escuchado, y escucha algo como que estoy diciendo, dice, esto es un legalista, dicen. Pero bueno, ¿qué más puede esperar uno? Gracias a Dios que hoy no hay quemazones, como lo dije en otra ocasión. Hoy a lo mucho te llevan a la corte por calumnias. Me dijo homosexual, dijo que yo era no sé qué, y mentiras, y bueno, pues eso es lo que más te pueden hacer ahora. Ahora, viene una pregunta aquí, ¿estará Dios complacido con la iglesia de hoy? Yo pregunto eso. Bueno, ustedes que están aquí, que tal vez no se dan cuenta, ¿sí?, de cómo está la situación en muchos otros países, tal vez ustedes dirán, no, pues ustedes que nacieron aquí, piensan que todas las congregaciones son como estas. Fíjense que no. No son así. Les digo que hay lugares donde ni la Biblia abren, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿estará Dios complacido con la iglesia de hoy? Yo estoy convencido, por lo que he estado, no solo yo he recibido algo de parte de Dios, sino he estado hablando con ministros alrededor del mundo y coincidimos. Yo creo que no, para nada que Dios está complacido con la iglesia de hoy. Está llena de manchas y de arrugas. Yo creo que si permanece como está, vamos a tardar hasta el año 9800 para que venga Cristo. Como está la cosa, está triste. Su iglesia se ha vuelto un club. La iglesia de reformada ahora necesita una reforma. Estamos exactamente como hace 500 años cuando empezó la reforma. Estamos igual, hermanos. Pero para que haya reforma se necesitan reformadores. ¿Dónde están? ¿No hay nadie? ¿No habrá alguno por aquí siquiera? Bueno, uno. ¿Quién más? ¿Quién me sigue? A ver. ¿Dónde están los luteros? A ver. Aquellos que se pararon enfrente de los religiosos y dijeron, no está en la Biblia, fíjate, ¿cómo la ves? Y no voy a aceptar nada. ¿Dónde están los Wycliffe que dijeron, amen la palabra con todo su corazón? Si no está en las escrituras, no tienen por qué recibirlo. Hoy la gente escucha cualquier basura y todos se lo comen. Y no son nobles como los de Berea para ver si esas cosas son así, y se comen todo. Ahora que estuve en los Estados Unidos, les solté unos misiles y se quedaban así, y yo les dije, espérenme, no se traguen todo lo que les estoy diciendo, porque ustedes están acostumbrados a tragarse todo lo que les dan. No se coman todo sin haberlo analizado. Vean si está en la Biblia. Hay una comodidad tan impresionante que ahora con la nueva tecnología, las pantallas y todo, a la hora de que cita un versículo, lo ponen en la pantalla. Y eso ha provocado que la gente ya ni abra la Biblia. De por sí ni la leen. Fíjate nomás. Algunos me han dicho, pastor, nosotros estamos atrasados en tecnología. ¿Por qué crees que somos ignorantes? Si aquí hay unos cibernéticos bien gruesos. Tenemos los programas y todo para ponerles ahí todo, pero si ni así abren la Biblia, menos si les ponemos los versículos ahí arriba. Inclusive estaba allí predicando y les dije, ¿saben qué? Apáguenme esa cosa que está detrás, porque ponían los versículos. Y abran la Biblia, y yo les decía Apocalipsis, y andan en Génesis los hermanos. No, hombre, así imagínate así. Estoy exagerando, era la iglesia de Memo y ahí los tienen bien adiestraditos. Yo le dije, no, sabes qué, quítale eso, hombre, no les pongas ahí.
bola de flojos todos. Ya nomás la Biblia ya la tiene ahí. Y como aparecen los textos, están ahí. Y luego hay una reacción media rara, porque como está así la pantalla, yo estoy acostumbrado a verlos a los ojos y parecían viscos. Porque yo sentí así como que miraban allá y acá. Pero en fin, ¿dónde están los John Hus de este tiempo? Que no les importó las prisiones, los vituperios. Amaban a Dios esa gente. Dieron sus vidas. Este tipo lo quemaron por defender el evangelio. ¿Dónde están los Knox, los Fox? Como a Fox se lo metieron más de 100 veces a la cárcel por predicar la palabra. Yo les dije allá a unos hermanos, estudien la vida de los pioneros, que les llaman ellos, los que colonizaron los Estados Unidos, los cristianos que llegaron de Inglaterra, de Suiza. Vean sus biografías, sus Biblias, y dense cuenta la calidad de vida que tenían y la que hoy tienen ustedes. Van a quedar como caricatura de Mickey Mouse, una caricatura de cristianos. Hoy no es el evangelio light, ya estamos en extra light. Yo tengo una serie de mensajes que vamos a comenzar, no sé, en un mes, una serie nueva. Yo quiero anticiparme, escúcheme bien, quiero anticiparme y le voy a dar con todo a ese evangelio secular, pero despiadadamente. Yo no voy a permitir, al menos que en mi congregación entren esos rollos. Cada quien es responsable. Y van a ser unos mensajes que van a simbrar a muchos, pero el propósito es que ustedes sean guardados de todas esas filosofías del mundo, toda esa secularización que está arrasando con tantas iglesias, hermanos. No lo vamos a permitir. Dios nos va a ayudar, yo lo sé. El cambio no va a venir como algunos creen, ilusoriamente, colocando a cristianos en el gobierno. No, es que la solución está en hacer un partido político cristiano y luego lanzar un diputado y luego que vaya subiendo para que haya un presidente cristiano. Eso suena bien, eso suena muy bonito, pero para que haya un presidente cristiano y un país sea como lo fue en un tiempo los Estados Unidos, escúcheme bien, todos los secretarios tienen que ser cristianos. Todos los policías tienen que ser cristianos. Los judiciales tienen que ser cristianos. Los senadores y diputados tienen que ser cristianos. Y ahí están los hermanitos soñando sueños guajiros. Escúchame bien, Dios no está interesado en que tú seas presidente de México. Dios está interesado en que te parezcas a Cristo. Y si te pareces a Cristo y tienes el carácter de Cristo, vas a ser mucho más que los políticos. Porque cada persona que tú alcances con la palabra del evangelio, sin cobrar un centavo, sin cobrar nada de rehabilitación. ¿Cuántos exalcohólicos hay aquí? A ver, levanten su mano. Ahí está. ¿Cuántos exdrogadictos? ¿Cuántos exadúlteros? 2, 3 que andan todavía en lo mismo, pero bueno, eso ya Dios se va a encargar de ellos. Porque Dios sabe todas las cosas. No. El mundo va a ser cambiado por gente, por cristianos que conocen a Dios, que aman la palabra de Dios y que están dispuestos a todo por Cristo. Yo no sé, la verdad, ¿cuántos de ustedes están verdaderamente comprometidos con Cristo? Yo les puedo preguntar, y yo sé que van a decir, amén, sí, pastor, pero a la hora de la hora, yo no sé, no sabría. Yo a veces, mientras que unos oran, Señor, danos casas, danos auditorios, con elevadores eléctricos y no sé cuánto, ¿saben? Yo he estado haciendo un par de ocasiones, oraciones, mando una persecución, Señor, para que la iglesia se limpie de todos esos malandrines. Son los primeros que van a correr, los cobardes, los de doble ánimo. Por eso, fíjense, como decía uno de los reformadores, John Calvino decía, la única cosa que puede cambiar la vida de una persona, que trae vida, es la predicación del evangelio.
El evangelio, la palabra de Dios, es lo único que puede producir vida en las personas. Yo estoy convencido que sí. Es la única, el mensaje de Dios es el único que puede hacer nacer de nuevo a una persona. Casi nada, fíjate. Cosa ni atributo que tiene ninguna palabra filosófica, ningún sistema de lo que tú quieras, no tienen ese poder de regenerar a una persona desde lo más profundo. Necesitamos entrar a una nueva revolución espiritual. Pero esta revolución espiritual no es para los mediocres, no es para los que tienen un pie en Cristo y otro en el mundo y no pueden caminar. No es para los de doble ánimo, no es para los mediocres, ni para los débiles, los pusilánimes, los que no tienen carácter. Ay, no, no es para ustedes. Se necesitan guerreros. Imagínate los soldados cuando van a la guerra. ¿Se acuerdan una película muy famosa que hace, no recuerdo ahorita, pero fue muy famosa, que había un soldado bien cobarde que lo mandaron al frente porque ya habían matado a otros y le dijeron: tú cúbrenos por allá. Entonces se va con su rifle y ve al enemigo que está matando a otros y lo tiene en la mira y le hace corta cartucho y lo está. Y el otro era un francotirador, el otro mate soldados de los de él. Y nomás sabía que caían los soldados y no lo miraban al francotirador. Y él lo tenía como a 10 metros y le apuntaba y lo tenía en la mira. Ahorita me darían ganas de disparar a los que están durmiendo. Y lo tenía en la mira así y le decía: y el otro mate. ¿No saben una cosa? Esos soldados no, hermano. No. Ahora, escúchame bien. Jesús dijo: todo aquel que no tome su cruz cada día, se niegue a sí mismo y no me siga, no puede ser mi discípulo. Es decir, hermanos, para ser hijo de Dios hay que pagar un precio, Y eso es lo que desgraciadamente se ha diluido tanto en muchos países. Y ya está entrando aquí, hermanos, ya está entrando. Se oye de una congregación aquí en la ciudad que ya tiene un salón para fumadores. Para los hermanos que fuman, pues para que no hagan hoyitos en la alfombra. Aquí son chicles, espero que nunca sean hoyitos en la alfombra por los cigarros que fuman los hermanos. Fíjate nomás. La carrera va a ser larga, hermanos. De aquí en adelante, vean a su alrededor, vean la guerra de Israel. Vean a su alrededor. Jesús lo dijo claramente. Cada vez que vemos esas cosas, el fin está muy cerca, hermanos. Muy cerca. Fíjate, ha habido reacciones de todo tipo, unos bien ligeros así. Una persona de allá de California dijo: no, ese Chuy siempre se le ha pasado diciendo un montón de cosas y que no sé qué, y que bla. O sea, y me dice el pastor: no, pues es que es bien light la señora esa. O sea, su evangelio es bien light, les molesta. Fíjense, una esposa de un pastor de allá casi en la frontera con Canadá me dijo que en una iglesia a los hermanos les quitaron las sillas esas como las que ustedes tienen, que estas están horribles. Las que ellos tienen, unas sillas bien comodísimas. Pero una vez se juntó un contingente y fueron con el pastor y le dijeron: ¿sabe qué? Las sillas que tenemos aquí no nos gustan. Entonces el pastor dijo: no, pero si son de lo mejor, no. O cambia eso o nos vamos de la iglesia. No, hombre, al siguiente domingo, escuchen, quitó todas las sillas y había puros sofás. Si así se duermen aquí, imagínate. Y luego dice la esposa del pastor que me dijo: no, y luego es una iglesia de puros viejitos, porque los jóvenes, ¿tú crees que van a entrar ahí? Y todos los viejitos, con ollitas allá a un lado, ¿verdad? Para aquello que te conté. Y el pastor ahí diciéndoles: ay, miren, un día van a despertar
en el cielo, con su arpita junto a los ángeles. ¿De veras? Eso es lo peor, escúchenme, que mucha gente está siendo engañada y van a despertar en el infierno, porque no les predican la única palabra que puede hacerlos nacer de nuevo, que es la Biblia. No se las están predicando. Cuando estaba en el aeropuerto me paré donde están las librerías. No, hombre, padre rico, hijo rico, cómo hacerse rico. Y los cristianos, los predicadores cristianos son tan descarados que se piratean las ideas de todos esos y le ponen el éxito en el ministerio. O sea, nomás le cambian el nombre y son las mismas ideas de hombres corruptos de entendimiento. Son ideas máximas, les dicen ellos, pero no tienen poder para hacer nacer de nuevo a una persona. Entonces la carrera va a ser larga, hermanos, de aquí en adelante. La antorcha está en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer? Pablo decía, corran de tal manera que obtengan el premio. No mirando atrás, sino extendiéndonos hacia la meta. ¿Cuántos van a correr? Estamos en esa carrera cristiana. El camino de Dios, hermanos, se los digo y se los anticipo, porque de aquí, de ese versículo, tengo unos mensajes que algunos se van a enojar. Porque cada vez me estoy refiriendo al camino de Dios que es angosto. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Porque angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que andan por él. Pero ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ese camino. Hoy el camino angosto lo han convertido en el camino agosto. ¿Por qué hacen su agosto? Hoy ya no es el que tome su cruz cada día y sígame. Ahora es el que toma su Cadillac y sígame. Ustedes tal vez esto no les impacta mucho, porque ustedes están de alguna manera, por gracia de Dios, expuestos a la predicación del Evangelio. Pero nada más esto que acabo de decir, cuando lo escuche gente, ellos saben cómo andan. Se les van a cimbrar los pies de barro que tienen y van para abajo, porque no hay otra, hermanos. Escúchenme bien, el camino de Dios es angosto. Eso lo dijo Jesús, ¿sí o no? El camino de Dios es estrecho. ¿Qué tan dispuestos estamos para andar en ese camino? Escúchame, no va a haber cambios sin confrontación. Déjame decirte algo. Nos tiene que quedar muy claro, y de eso yo voy a abundar muchísimo. Pero el Evangelio de Jesucristo es agresivo en esencia. Es agresivo en esencia. Déjeme ponerle un ejemplo. Este es un auditorio en una universidad. Hay budistas, hay católicos, hay protestantes, hay confucionistas, todos confundidos, hay de todo. Entonces yo me paro aquí y de una manera muy amable, con mucha consideración, les digo: estimado auditorio, quiero decirles algo, que Jesucristo es el único camino. Gracias por escucharme. Mira, nada más con eso ya los estás agrediendo, ¿sí o no? Inmediatamente se va a parar el budista. ¡Ey, espérame! ¿Y Buda qué? ¿Y la Virgen María qué? ¿Y Juan Diego? ¿Y Mahoma? Porque el Evangelio, escúchenme bien, es agresivo en esencia, porque no admite otro camino que lleve al cielo sino Jesucristo. Hoy hay pastores aquí en la ciudad que están haciendo reuniones ecuménicas. Ecuménicas, no saben lo que es eso, y les voy a enseñar para que sepan lo que es ecuménico. Que se juntan de todos, Hare Krishnas y de todo. Ay, aleluyita, este es un mismo Dios, todas las religiones llevan a Dios. Y 2, 3 pastores de aquí de la ciudad andan ahí. No, sí, Dios es amor, es el mismo, nomás que le cambian el nombre. Yo te pregunto, ¿el Dios de los budistas, de Hare Krishna y todas esas religiones, es tu Dios? El mío no. Bueno, nada más con decirles eso,
y amablemente ya los estás agrediendo. ¿Sí o no? Jesús multiplicó los panes, los peces, les dio de comer. Y al otro día eran 5,000. No, hombre, al otro día las multitudes detrás de él. Y él va caminando y de pronto se voltea y dice: ustedes me siguen porque les di de comer. Pero el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. Uy, dicen, dura es esta palabra. Y se enojaron y se fueron un montón. Entonces Jesús se voltea a sus discípulos y le dice: ¿también ustedes se quieren ir? ¿También ustedes se quieren ir? Y Pedro le dice: no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Llega uno corriendo, yo me le dije: Señor, te seguirá donde quiera que vayas. ¿De veras? Sí, a donde quiera que vayas. Mira, las aves tienen nidos, las zorras tienen hoyos donde acostarte. Yo a veces no tengo ni dónde dormirme. ¿Me sigues? Bueno, espérame que primero vaya y entierre a mi padre y luego te sigo. No. ¿Saben qué quería decir? Espérate que se muera mi papá para yo recibir la herencia, asegurar mi futuro y entonces te sigo. Fíjate nomás. Y Jesús le dice: no, estás mal, fíjate. Porque el que prefiere a su padre o a su madre primero en lugar de mí, no es digno de mí. No, el evangelio, hermanos. El evangelio lo han diluido tanto que ya la gente ya no sabe lo que es ser cristiano. Pero de eso, con la gracia de Dios, vamos a ministrarles. Pero entonces, hermanos, no habrá cambio sin confrontación. Aunque hablemos amablemente, no nacerá una nueva generación entregada a Dios si nosotros hoy nos quedamos callados. Y como dijo uno de los reformadores: yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con una mentira. La reforma empieza por nosotros hoy. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Si nos decidimos nosotros a pagar el precio de ser discípulos de Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que cada día nuestra vida sea puesta bajo la lupa constante de Dios? ¿Saben qué es una lupa, no? ¿Cómo aumenta? ¿Sí? El tamaño de las cosas. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios, bueno, es un decir porque Él todo lo sabe y todo, es una expresión metafórica, porque con la lupa todo se aumenta? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que la lupa de Dios nos examine cada día? ¿Están de veras dispuestos a que saque toda la soberbia, el orgullo, la vanagloria, la ambición, la envidia, los pecados que están ahí anidados, que no los confesamos? Nos conviene que la lupa de Dios, hermanos, nos mire y luego la dirija hacia el sol. ¿Se han fijado lo que hace una lupa? Y los queme. Esto es simbólico, obviamente, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos están dispuestos a ser puestos en la lupa de Dios? Y una vez que Él nos muestra: mírate a través de mi lupa, y yo, ay, Señor, nunca se nos olvide, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios por la provisión de su sangre, que es una provisión, tiene 2000 años de vigencia, hermanos. Vean el poder de la sangre de Cristo, que nos limpia de toda mala conciencia. Entonces, si nosotros caminamos examinados por la lupa de Dios, la medida de Dios, que es la palabra de Dios, yo les aseguro, hermanos, que no vamos a poder estar quietos. Se va a iniciar algo tremendo. Se va a iniciar una reforma. Necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos, abrazando la palabra de Dios en nuestro corazón, arraigados en la palabra de Dios, cimentados en la palabra de Dios, que su Espíritu Santo tenga de dónde echar mano
a la hora de las situaciones para podernos guiar, porque Él no nos puede guiar si no hay algo almacenado en la nueva criatura, que es la palabra. Y no hay, y se ve limitado el Espíritu Santo para dirigirnos y llevarnos a otros niveles si la mente no está renovada con la palabra de Dios. ¿De qué echa mano? ¿Cuántos de nosotros el Espíritu Santo no está hable y hable y hable? Entonces, uy, ¿qué me dijo el Señor? Pues no entendí. ¿No entendiste? Pues no. Entonces, ¿cómo te va a guiar el Espíritu? Aunque seas hijo de Dios. Le batalla mucho con algunos de nosotros. ¿Por qué? Porque Él apela a la nueva criatura con la mente renovada. Entonces, si tú te llenas de la palabra, mira, hermano, es una cosa impresionante. Cuando está la situación, cuando está la necesidad, cuando está qué sé yo, el Espíritu Santo, mira, ¡ay!, te la pone aquí, inmediatamente aquí, como si te prendieran ahora sí que la pantalla esa. Y la palabra de Dios sale así. Entonces, a donde quiera que tú caminas, a donde quiera que tú vas, ves algo que está violentando, ofendiendo a Dios, inmediatamente viene la palabra. Es una cosa extraordinaria, hermanos. De verdad, no sé cuántos han llegado a este nivel, pero todos podemos llegar a ese nivel. Que sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo inmundo. Y cuando escuchamos cosas raras que se meten y se filtran a la iglesia, nosotros sabemos discernirlas. Pero para eso tenemos que ser gente que ama la palabra de Dios, que tiene a Dios como el centro, con un amor ferviente. Si algunos han perdido su amor a Cristo, renuévenlo. Hagan las paces con Dios. Dios está esperando que sus hijos se reconcilien y vuelvan a tener ese fuego. Los odres viejos que se renueven, que sean llenos del vino nuevo de Dios, que es la palabra de Dios. Pero escúchame bien, vas a ser rechazado. En algún nivel, todos ustedes ya han experimentado ese rechazo con la familia, ¿sí o no? De alguna manera. Pero tienes que estar dispuesto a eso. Serás criticado. Te dirán cosas, tal vez hasta demandado. ¿Por quiénes? Por los miserables carnales ignorantes que no conocen a Dios. Esos son. Y muchas veces están dentro de la misma iglesia. Pero déjame decirte algo que Dios nos asegura a nosotros. Dios estará contigo. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te anegarás. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti. Esta es la herencia de los hijos de Dios. Y Jesús lo prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa fue una pregunta que dejó Jesús ahí en el aire. Cuando yo vuelva otra vez, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Habrá fe en la tierra? Por tanto, preparémonos, hermanos, como las vírgenes prudentes, que cuando llegó el novio se fueron con él. Serás rechazado, criticado, pero Dios estará contigo. Vamos a experimentar, hermanos, lo que dijo Pablo. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? No. Estoy seguro, decía él, que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso esa serie que yo les he venido dando sobre seguros en Cristo, hermanos. Nadie nos puede tocar si somos hijos de Dios. El diablo no puede hacer de las suyas con nosotros, porque tenemos el entendimiento y el conocimiento que aún el diablo no hace nada si Dios no le permite. Porque Dios sigue siendo soberano. Y como somos hijos de Dios, nada nos arrebatará de la mano de Dios. Yo estoy seguro en Cristo y estoy dispuesto a todo. ¿Qué pueden hacer? Jesús dijo: no le tengan miedo a los que matan el cuerpo,
Es lo más que pueden hacer. Pero teman a aquel que los puede echar al infierno. Temor a Dios, porque el temor a Dios nos guardará. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es esa conciencia de que Dios me está viendo. Es esa conciencia de que Dios me está oyendo. De que Dios sabe lo que estoy pensando. Y por esa razón yo me guardo de esas cosas. Eso es el temor de Dios, hermanos. Y el temor de Dios, yo oro para que en esta congregación al menos sea nuestro tesoro. El temor de Dios como un tesoro. Esa es una promesa que está ahí en la Biblia. El temor de Dios será vuestro tesoro. Porque si tenemos temor de Dios, estamos al otro lado, hermanos. Vamos a caminar con Dios. Pero enfrenta con valor el espíritu de religión, que está duro. Enfrenta con valor a todo lo que se hace pasar por el evangelio. No tengas temor de decir la verdad. Trata de decir lo más amable que puedes de todas maneras. De todas maneras va a venir la confrontación. Pero por favor no diluyas las verdades del evangelio. Hay una burda imitación barata del evangelio y nosotros tenemos que tener ese evangelio que es como la perla de gran precio, ¿se acuerdan? Lo valioso, que no te importen tanto los títulos que logres como lograr hacer la voluntad de Dios. Hoy, ¿saben cómo están agarrando a muchos ministros? Les dan su doctorado en teología en 6 meses, pagando $1,200, $1,500. Les mandan unos estudios ahí, todos chafas. Fíjense, me acaba de decir alguien, ayer me lo estaba diciendo, que llegó a las oficinas de alguien que tiene estudios por internet. Si tú quieres hacer tu estudio por internet, bueno, te cuesta $800 el curso. O sea, estamos hablando casi 8,000, casi 9,000 pesos, más o menos, por hacer un curso en el que tú respondes por internet, pero luego mandas tu respuesta en internet, ellos la imprimen y luego, pues, según tus estudios te califican. Entonces dice que llegó a las oficinas de esta persona y entró, y en lo que salía vio que estaban unos chavillos que tenían puesta la televisión en un programa no apto para adolescentes. Eran unos chavillos, jovencitos, y estaban calificando, ¿qué creen? Pues las hojas que les mandan los estudiantes. Y estaban allí. Dice, entonces me intrigó y yo me acerqué. Oye, ¿qué están haciendo? Pues aquí calificando, y con la paleta aquí. Oye, pero ustedes están calificando los exámenes que les hacen a esta gente que paga dinero. Pues sí, pues a nosotros nos pagan por nomás hacer palomitas aquí y tachar. Fíjate nomás, hermano. Es una tristeza. Y ahora lo están enganchando. Si vieran cómo me hablan a mí, pastor, por 12,000 pesos usted puede tener su doctorado en teología. Digo, no, hombre, a mí me sale gratis. Agarro la computadora y diseño uno allí, le imprimo y ya soy doctor en teología. No, hombre, para eso, olvídense. ¿A poco creen que un doctorado en teología se hace en 6 meses? Si yo hiciera uno, me tardaría un montón. Y ahorita ya gente, pastores que tienen 1 año de cristianos, son pastores y son doctores en teología. Hazme el favor. ¿Tú qué les vas a dar, Miguel? Un diploma les vamos a dar nada más. Y algunos, quién sabe, ¿verdad? No esperemos el aplauso de la gente, hermano. La gente no. A Jesús no le aplaudieron, ni le entregaron un Grammy, ni lo premiaron como el mejor orador, como el vendedor más grande del mundo. No, pues a Jesús lo insultaron, lo escupieron, lo crucificaron, lo mataron, por ti y por mí, para luego nosotros salir con esas payasadas. Yo creo, hermano, sinceramente, que que Dios nos guarde, que Dios nos libre, hermanos.
de caer en semejante bajeza? Después que Él hizo todo lo que hizo por mí, derramó su sangre, lo escupieron, lo abofetearon, recibió todas las burlas y la vergüenza para liberarme de la esclavitud del pecado, para que luego yo me pare aquí y me comporte como un payaso. No, hermanos, no se vale. Muchos lo harán, allá ellos. Muchos se reirán inclusive de esto que yo estoy diciendo. Ese Chuy ya se volvió legalista y religioso. No me importa. Prefiero que me digan esos endemoniados eso, a que Dios un día me diga: ¿sabes qué, Chuy? No te quiero ver. Salte de aquí. No, hombre, yo le tengo un temor a eso, hermano. Pablo decía: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se acuerdan cuando di la enseñanza de aquella de qué le pasó a Paquita, la del barrio? ¿Se acuerdan que 2, 3 varones allí se pusieron picudos? No sé cuántos les tocó, pero en la mañana, yo estaba hablando y se para uno: tú siempre defiendes a las mujeres y que la mujer hay que tenerla acá abajo. Cállate, macho, le dije. Eres un macho. Yo de aquí mismo le grité. Y les dije: ¿sí o no es un macho? Y la gente: sí. Que se sale bien furioso. Que te vaya bien, adiós, mano. Que Dios te bendizca. No, hombre, esa gente que ni pise aquí, porque no se van a sentir a gusto. No, pues claro, imagínate, un hombre pisoteando a la mujer cuando Dios la dignificó. ¿Sí o no, mujeres? Y eso es lo que dice el Evangelio. Cuando Pablo dijo: ya no hay hombre ni mujer, ustedes no se imaginan lo que eso significaba para los griegos y para los judíos, que tenían a la mujer un 0 a la izquierda. Y nada más dijo: ya no hay hombre ni mujer. ¡Ah! Nada más con eso. Eso fue lo que hice yo en esas enseñanzas. Algunos 2, 3 por ahí. Después a las 11 también otro allí llegó: usted siempre defiende a la mujer. Pues porque la hemos cacheteado por todos lados. ¿Cómo no lo voy a defender? Es que usted es feminista. Dios es feminista, Él la hizo. ¿O no, mujeres? Pues como a mí sí me molesta mucho. Claro. Pues cómo no, pues si son la imagen de Dios. Entonces los que son hombres aquí, que se dicen ser hombres, aquí van a andar derechos. Y van a tratar a su esposa como Dios nos trata a nosotros. Y las esposas dicen: amén. Y los maridos dicen: amén. ¿Me largo? Pues lárguese de aquí. Aquí no espere un evangelio light, hermano. No, aquí no. No busques la aprobación del mundo. Busca la aprobación de Dios, el premio de Dios, la recompensa de Dios, la corona de Dios. Esa es la que yo quiero. Esa es la que me extiendo cada día a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos defender hoy más que nunca las verdades del Evangelio, como una leona que protege a sus cachorros. Así, hermanos. Déjenme terminar con esto. Y luego quiero leer, que leamos un pasaje ahí en Ezequiel. Si lo van buscando, es Ezequiel 34, pero todavía no lo leemos. Yo dije que debemos de defender las verdades del Evangelio como una leona defiende a sus cachorros. ¿Sabes que hace no sé, unos 3 meses vi un programa? A mí me gusta ver mucho los documentales de la naturaleza, de los animales. Me gusta mucho eso. Siempre aprendo algo. Y vi uno que me llamó muchísimo la atención, me dejó así perplejo. Porque el programa se trataba de algo que un camarógrafo logró captar con su cámara en África, con una leona que había parido 2 cachorros. Y también los leones tienen depredadores. Y cuando ella sale a cazar,
pues llegan las hienas, llegan animales de la selva y se comen a los cachorros. Entonces el programa se trataba de que nunca habían filmado, dice, nunca se había filmado lo que ustedes están a punto de ver. Y resulta que enfocan con cámaras infrarrojas en la noche a la leona que había parido sus 2 cachorros. Entonces salió a cazar en la noche. Y llegaron unas hienas. Pero después llega un chita, ¿sí? Y pues se comen a los cachorros. Si ven que no está la mamá, se los comen. Entonces la mamá acá andaba cazando, pero como que intuyó de que sus cachorritos corrían peligro. Entonces se regresa la leona y el chita, que es el más veloz que hay, ya llevaba un cachorro, ya le había dado unos arañazos, lo agarró y llega la leona y lo corretea. El asunto es que el chita es mucho más veloz que un león, pero resulta que el chita se refugia, corrió, dejó al cachorro ahí malherido, sí lo mató, y se trepó a un árbol. Y los leones, su naturaleza no es treparse a los árboles. Entonces la leona miraba al cachorro y estaba furiosa la leona y rugía la leona y miraba al chita que estaba allá, como a mitad del árbol estaba ahí. Ese también es de los mandados, ¿no? No se puede subir. Pero lo extraordinario fue lo que filmaron. La leona se empieza a trepar, hermanos, por el tronco, así miren, sus garras se clavaban y el peso de ella, y se empezaba a subir, y el chita se empezó a poner nervioso, y se empezó a poner nervioso, y que se sube a la copa del árbol y que se va sobre el chita, pero de una manera, dice, es que nunca, esto es en contra de la naturaleza de una leona, pero estaba tan furiosa por lo que le habían hecho a sus cachorros, que se va sobre el chita, pero el chita ágil se lanzó al aire y cayó en otro árbol, y eso el león sí ya no puede hacerlo por su peso. Más de 200 kilos pesa un león, imagínate. Entonces dice, lo que la historia termina triste, porque la comunidad no es la naturaleza de la leona o de un león treparse a un árbol. Esta se trepó, pero ¿qué le hizo treparse hasta allá? El defender a sus cachorros, ¿me entiende? Ya le habían matado a uno, pero a la hora de quererse bajar no podía, no sabía cómo bajarse, no sabía, y estuvo ahí luchando y no sabía cómo, y se iba y no sabía cómo. Finalmente, en su desesperación, quiere hacer un movimiento, pero su peso cae en otra rama, la rama se quiebra y se viene la leona. Y estaba entre las ramas del árbol, había un tronco bastante grueso, y en el aire la leona se volteó así y cayó de espaldas. Se quebró, así se vio cuando cae, cómo se dobló. Se quedó colgada por unos segundos, se murió instantáneamente y cayó al piso y se murió la leona. Y yo dije, híjole, qué tremendo. Y miren, cuando yo estaba viendo eso, me dijo Dios, hermano, ¿tú estás dispuesto a eso o a más? Y yo entendí la analogía, yo entendí lo que Dios me estaba diciendo. Yo le dije, bueno, sí. Yo sí. Yo por lo que es la palabra de Dios, el evangelio de Dios, yo sí le entro. Y que no, todas esas doctrinas de demonios que andan ahorita pululando por toda la iglesia cristiana, miren, las vamos a defender como leones y como leonas, que no queremos que toquen a los hijos de Dios. Así lo vamos a hacer, hermanos. Y si en eso nos va la vida, bueno, Él nos la dio. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ezequiel 34, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, a Ezequiel, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor,
Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Imagínate, Dios preocupado porque sus ovejas no son cuidadas, hermano. Y este pastoreo y este cuidado es alimentándolos ¿con qué? Con la palabra de vida. Por tanto dice: oíd, pastores de Jehová. ¿Vivo yo, o el que se diga que es de Dios? Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. ¿Ven? Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así recogeré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, del día nublado y de la oscuridad. Fíjese lo que viene hasta vamos a leer hasta el versículo 30. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Cuando el Señor nos llamó ovejas de su prado, entre las particularidades de una oveja es que necesita un pastor. De todos los animales del reino animal, las ovejas son las únicas que necesitan pastor, porque hay una dependencia de Dios. Pero para que haya esta dependencia, hay un pastor, hay pastores que les dan ¿qué? La comida que las alimenta. Por eso deben de orar siempre por vuestros pastores, por sus pastores, para que Dios siempre que nosotros abramos la Biblia, siempre tengamos alimento, para que ustedes crezcan, para que ustedes se desarrollen y que sus vidas glorifiquen a Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias, porque sabemos que este fuego ya se encendió, este fuego ya se prendió. Yo sé, Señor, que tú estás levantando una nueva generación de cristianos. Esta iglesia necesita una reforma. Hemos dejado tu palabra, Señor. Hemos dejado el evangelio. Hemos traicionado, Señor, las verdades de la Biblia, y nos hemos acogido a filosofías humanas, porque la gente tiene comezón de oír, y se han amontonado maestros conforme a sus propias concupiscencias. Están apartando el oído de la verdad y engañan, y estos se enriquecen. Y las ovejas están desnutridas, Señor. Pero los pastores somos los responsables. Así como en un hogar, el varón, el esposo, como cabeza del hogar es el responsable.
Así también en las congregaciones, los pastores somos los responsables. Señor, oramos por todos los pastores. Por eso es que en este lugar, durante ya muchos años, cada reunión oramos por un pastor, lo conozcamos o no. Siempre oramos, Señor, para que manifiestes tu misericordia y tu gracia. Depende de nosotros, Señor, entregarte una iglesia limpia, hermosa. Porque los pastores estamos para embellecer a la novia, la iglesia de Cristo. Porque tu palabra dice que los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas están para capacitar a los santos, para instruirlos, corregirlos, para enseñarlos, para que estos sean conforme a la imagen de Jesús. Pero hoy, Señor, se anteponen otros intereses que son egoístas, y todos, si analizamos las cosas objetivamente, todos tienen tendencia materialista. ¿Por qué tantos predicadores hoy, Señor, su tema es el dinero? ¿Por qué? No saben hablar de otra cosa, Señor. Siempre tiene que ser el dinero y el dinero y el dinero y el dinero y el dinero. Y las ovejas muriéndose de hambre. Claro, estos se han enriquecido a costa de las ovejas. Pero un día vendrá, Señor, y a cada oveja la rescatarás y les darás pastores que las apacienten con ciencia y con inteligencia. Señor, ten misericordia de los que son nacidos de nuevo, para que no perdamos la recompensa y el galardón. Es necesario ser encontrados fieles, sirviendo al Señor, creciendo en la obra de Dios, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y las ovejas también creciendo, asidas de la palabra de vida, arraigadas y cimentadas. Que la palabra de Dios, que es la única que puede actuar en ustedes, vosotros los creyentes, para ser formados a la imagen de Cristo. No nieguen la cruz, hermanos. No diluyan el evangelio. Ser cristiano cuesta. Pero si a Jesús le costó un alto precio, ¿qué podemos dar nosotros? Los cristianos de antaño daban su vida, morían, eran quemados y morían cantando. Qué increíble. Señor, yo te pido que un espíritu noble por un lado, pero también aguerrido por otro, Señor. Aguerrido como esa leona que cuidó a sus cachorros, que no deje que nadie venga. Danos ese espíritu, Señor, y que ninguna oveja sea tragada por el lobo. Esta iglesia, Señor, la iglesia de Cristo alrededor del mundo, necesita una reforma. Levanta reformadores, Señor, que vayan y prediquen el evangelio. Se encontrarán con la falacia de doctrinas, filosofías, que no tengan temor de enfrentarlas, diciendo: no, así dice el Señor, aquí está en la Biblia. Aunque nos tachen de legalistas, la única cosa que Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia, aquella iglesia de las 7 de Apocalipsis, fue: por cuanto no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. ¿Escucharon eso? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra no. El cielo y la tierra y todas sus filosofías, todo el humanismo, secularismo y todo va a pasar, pero su palabra permanecerá. Y el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y nosotros somos sus hijos, hermano. Somos de una naturaleza indestructible. Por lo tanto, vamos a
a brillar como luminares en medio de las tinieblas. Entonces la gente dirá, pues ese sí es un cristiano. Padre, ve formando en nosotros una conciencia de que los tiempos que vienen adelante no serán fáciles, porque la sensualidad, la promiscuidad, la mentira, el engaño, el amor al dinero, por todos lados, Señor. La televisión lo promueve, el cine lo promueve, todo. Y lo que más, ¿no?, lo que faltaba nada más, desde los púlpitos se promueve la avaricia, anhelando carros nuevos, casas nuevas, y dejando a un lado el evangelio. Ayúdanos, Señor. Pon tu mano sobre tu vecino que estás ahí junto a ti. Y el Señor, de verdad, ayúdanos, guárdanos de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Porque cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe, que encuentre fe, fidelidad en cada uno de nosotros. Que esta ola de maldad que se está multiplicando en el mundo no nos arrastre. Y como un surfista que está sobre la ola, así nosotros vamos a pasar, hermanos, porque Dios está con nosotros. No tengas temor. Mira, si tienes necesidad económica, confía en Dios. No pienses que es el fin del mundo. De verdad, te lo digo. ¿Cuántas veces yo he estado así, hermano? Dios nunca me ha dejado. Dios no te va a dejar. Solo quiere que confíes en Él. Y mucho menos te vayas a enojar con Dios porque estás pasando una prueba. Acuérdate que las pruebas nos purifican. Purifican nuestra fe. Nos ayudan a crecer porque produce carácter. Entonces tú vas a crecer consistente, firme, sólido. Y como esa leona, no vas a querer que nadie toque a los tuyos. ¿Verdad que no? Que nadie. Guarda, Señor, a mi hermano que está a un lado. Guárdanos, Señor, de la maldad de este mundo. Guárdanos, Señor. Guárdanos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha delante de Él, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga.